pedir un favor, que estén buscando, más bien que estén anotando las citas, por favor. Voy a dar muchas citas, vamos a ver muchas citas hoy, ¿vale? Entonces, para que no se cansen abriendo y buscando, tan solamente anoten las citas y yo estaré leyéndolas cada una de ellas. Amén. Bien. ¿Qué tanto conocemos de los ángeles? Porque hoy en día se habla mucho de los ángeles. Tenemos diferentes sectas, ¿verdad? Una de ellas es la nueva era, ¿sí? Otra de ellas maneja mucho la metafísica y todo esto tiene que ver con ángeles. Y hay un ángel para cada cosa, ¿verdad? ¿Será esto correcto? Vamos a ver, ¿sí? Porque podemos encontrarnos libros y libros que van a estar hablando acerca de ángeles, ¿no? Y cada vez esto va tomando más lugar en la vida y en los corazones de las personas. Y es algo que pues realmente va apartando de la palabra de Dios a las personas. Muy bien, ¿qué tanto conoces entonces de los ángeles? Déjame decirte que cuando se habla de este tema, ¿sí? Se junta mucha gente, ¿sí? Si tú te paras en la calle y hablas acerca de estos temas de ocultismo, de angelología, etcétera, vas a reunir muchas personas. Pero ¿qué es lo contrario? Cuando se habla de Cristo y su obra, ¿dónde están las personas? ¿Sí? Cuando es una predicación normal, pues todos hasta se acomodan, ¿verdad? Pero ahorita que dije ángeles y demonios, hasta se hicieron para adelante, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Estamos atentos. ¿Por qué? Porque esto llama la atención al corazón de las personas, ¿verdad? Ok, hago una pregunta. ¿De dónde sabes tanto de los ángeles? ¿Sabemos de ángeles? ¿Qué has escuchado de los ángeles? Y lo poco, lo mucho que pudieras decir, ¿de dónde lo has escuchado? ¿Cómo lo has aprendido? Si lo has aprendido de la palabra de Dios, gloria a Dios. Si no lo has aprendido de la palabra, entonces ¿de dónde ha salido toda esa información? Pregunto, a veces muchas personas saben tanto de los ángeles, ¿sí? Y hasta te mencionan nombres y cuál es lo que hace cada uno, cuál es su función. Yo preguntaría, ¿acaso los han visto? ¿Alguno de aquí ha visto un ángel? ¿No? ¿Algún ángel ha bajado del cielo y les ha dicho algún mensaje misterioso? Pareciera que a mucha gente sí, ¿sí? Pero vamos a desenmascarar todo esto. Ok, ¿de dónde se ha aprendido todo esto? Pues principalmente de películas, de libros. ¿Ahí sí has visto películas acerca de ángeles? ¿Sí? ¿Qué películas has visto? Ahora sí no saben, ¿verdad? A ver, y ahora sí nada, ¿verdad? Pero cuando están en sus casas lo están viendo. Ok, libros, películas, programas, Discovery Channel, ¿sí? History Channel, hablan mucho de eso. Y son programas que jalan mucha gente. Hay series, ¿sí? Series ahí en Netflix, en las plataformas, que te vas a encontrar con esto, ¿sí? Mundo de ocultismo, donde hay ángeles, donde se maneja mucha cosa oculta, ¿verdad? Pero todo esto llama mucho la atención. Muy bien, pregunto, ¿quién se sabe la oración del ángel de la guarda? A ver, ahí sí se la van a saber. A ver. No me lo repitas, ya me lo sé. Ni de noche ni de día. Ok. ¿Y cómo los pintan esos ángeles? Chiquitos, ¿verdad? ¿Sí? Rubios. ¿Sí? ¿Perdón? Con alitas. Yo pregunto, ¿dónde dice en la Biblia eso? Que son chiquitos, ¿sí? Que son bonitos, ¿sí? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos ángel de mi guarda, mi dulce compañía? ¿De dónde salió eso? ¿No es acaso que absorbemos cosas que están en el mundo, pero que no están bien delante de la palabra de Dios? Y se las enseñamos a los niños, ¿verdad? Desde chiquitos, o nos las enseñaron, a mí no. ¿Sí? A mí me enseñaron que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo buscan, los defiende y los guarda. Muy bien, ángeles. Vamos a ver, el término ángel,
¿Qué significa? ¿O de dónde viene? Pues viene de la palabra ángelos, que significa el que lleva el mensaje. El que lleva el mensaje, o bien puede ser traducido como mensajero. La Biblia va a mencionar a ángeles, ¿sí? O va a hacer alusión a ángeles en diferentes palabras. Una de ellas es cuando menciona estrellas del cielo, ¿sí? Ojo, hay una gran diferencia cuando dice astros del cielo, que está refiriéndose ya a las estrellas de la vía galáctica, pero cuando en la mayoría de los versículos maneja la palabra estrellas, está hablando ¿de qué? De ángeles. Ejércitos de los cielos, nos vamos a encontrar este término también. O vamos a encontrar que es un mensajero o un comisionado de Dios, con una orden específica para hacer algo específico de parte de Dios. Vámonos por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, anota las citas si gustas, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí este pasaje nos está hablando de toda esa creación, ¿verdad? Principados, potestades, etcétera. Todas esas estrellas del cielo, todo lo que vemos, ¿sí? Fue creado por Dios y para Dios. Muy bien, los ángeles entonces vemos que son seres creados, ¿sí? Muy diferentes a nosotros. ¿Podríamos decir que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? En cierta forma sí, pero no. Te lo voy a explicar mejor. Existen, por ejemplo, 3 clases de animales, ¿sí? Los que vuelan, los que viven en la tierra y los que viven en el agua, ¿sí? Y voy a poner al ser humano. El ser humano, ¿cómo se alimenta? ¿Sí? Prácticamente de todo, ¿verdad? Puede comer verduras, puede comer animales, puede comer insectos, ¿sí? Ahí tenemos a los chinos comiendo de todo y por eso el coronavirus, ¿sale? Y tantas cosas. Fuimos diseñados de una forma diferente. Ahora voy a poner un animal, por ejemplo, un tigre, un perro, un gato. Come muy diferente, tiene un sistema digestivo completamente diferente. Su cuerpo es muy diferente al cuerpo de un animal de agua, ¿verdad? No puede comer lo que nosotros comemos, ¿sí? O las aves del cielo, imagínense unas aves del cielo comiéndose unas carnitas. ¿Podrá volar? No, ni siquiera lo acepta su organismo, ¿verdad? Ok, entonces explico esto para que entendamos los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo completamente diferente al de nosotros, ¿sí? Pero todos somos creación de Dios. Muy bien, avanzo. Los ángeles son espíritus invisibles. Pregunto, ¿los ángeles pueden materializarse? ¿Sí o no? Sí, tenemos muchos versículos en donde sí. La gente los podía ver, la gente podía platicar con ellos, algunos de ellos comieron con ellos, ¿sí? Entonces sí pueden. Ok, ¿tienen cuerpo masculino o femenino? Son asexuales, muy bien, no tienen sexo. Entonces ¿por qué siempre los pintan varones? Y algunos parecen sí. Yo no lo iba a decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son asexuales, ¿sí? El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando le están preguntando, y si aquí se casó un hombre 3, 4 veces, ¿sí? ¿Con quién se va a casar en el cielo? ¿Qué le contesta Jesús? Seremos como los ángeles, que ni se casan
ni se dan en casamiento. Ahí sí ya cuerpos transformados, ya no cuerpos como el que tenemos ahorita. Ok, entonces, los ángeles comen. Veíamos hace 2 predicaciones que también saben cocinar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó con Elías? ¿Sí? Lo alimentó. ¿Sí? ¿Quién lo alimentó? Un ángel le puso la comida, ¿verdad? Le preparó pues la comida. Ok, entonces son asexuales. Vamos aprendiendo más acerca de los ángeles. La cita que les decía, que serán como los ángeles del cielo, es Mateo 22, 29 al 30. No lo voy a leer, pero esa es la cita. Ok, en la palabra, o sea, en la Biblia, nos vamos a encontrar el término ángel o alusión a los ángeles. En el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar más de 108 veces, ¿sí? Hablando en relación a este tema de ángeles. Y en el Nuevo Testamento, pues prácticamente perdemos la cuenta. ¿Por qué? Porque hay millones y millones de ángeles, ¿verdad? Tan solamente cuando están los pastores, ¿sí? Ahí a altas horas de la noche y se les va a dar la noticia de que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuántos ángeles aparecen en el cielo? Muchos, ¿sí? Muchos ángeles dando las buenas nuevas de lo que Dios había hecho para la humanidad. Dando las noticias de que Jesús el Salvador llegaba a este mundo, ¿verdad? Muy bien, vámonos a Salmos 148, versículos 2 al 5. Salmo 148, versículos 2 al 5. Pongamos mucha atención. Dice la palabra: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchaste ahí algo raro haciendo alusión a los ángeles? Directamente lo dice, ¿verdad? Vosotros todos sus ángeles. También dice vosotros todos sus ejércitos. También dice vosotras todas lucientes estrellas. ¿Sí? Los ángeles son ¿qué? Ángeles de luz. ¿Sabías esto? Aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, entonces vamos viendo citas acerca de los ángeles, ¿sí? Vamos conociendo un poquito más acerca de los ángeles. Pregunta: ¿en qué momento fueron creados los ángeles? ¿En el mismo tiempo cuando fue creado Adán y Eva? ¿Qué piensan? Pensemos un poquito en esto. ¿O ya estaban los ángeles? ¿O fueron creados después? Porque la Biblia habla de que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Pregunta: ¿en qué día entonces creó Dios a los ángeles? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ver algunos pasajes. Otra pregunta: ¿quién los creó? Vámonos a Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Me estoy deteniendo tantito para que podamos meditar un poquito. Job, antes de Salmos, capítulo 38, versículos 4 al 7. Aquí está hablando Dios con Job, ¿verdad? Le dijo: a ver, ya, deja de hablar, cállate, porque voy a hablar yo. Y comienza Dios a hablarle esto. Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí hay una clave, ¿verdad? No nos dice con exactitud en dónde estaban, pero algo que sí nos dice es que cuando estaba formándose la tierra, cuando Dios estaba poniendo el núcleo de la tierra, había una gran celebración. ¿Sí? ¿Lo pudiste leer? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí? Significa que cuando Dios estaba creando el cielo y la tierra para nosotros, ya estaban los ángeles. Interesante, ¿no? Entonces es antes. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque seguramente en algún momento alguien va a entablar alguna conversación acerca del tema y tú tienes que estar bien listo con estos temas, ¿sí? Porque podríamos caer en el error de que fueron creados en los 6 días, ¿sí? Esto es incorrecto. Ya estaban desde antes de la fundación del mundo. Vámonos a otra cita. Hablando acerca del sexo de los ángeles. ¿Tienen sexo? Son asexuales, decíamos. Vamos a Génesis, capítulo 6. Versículos pues aquí son varios, hasta el 14. No sé por qué anoté aquí hasta el 41. Ok, capítulo 6, versículos 1 al 14, lo voy a leer rápido. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues hay una corriente muy fuerte, ¿sí? Y esto también tenemos que conocerlo, lo puedes creer o no lo puedes creer, ¿sí? De que hay una controversia ahí. Si te das cuenta en los primeros versículos, versículo 1 y 2, lo vuelvo a leer, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, aquí estamos hablando de la creación de Dios, ¿sí? Tú y yo, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles. Que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ¿eran qué? ¡Wow! ¿Qué podemos decir aquí acerca de la asexualidad de los ángeles? Es un punto controversial aquí, ¿verdad? Podemos creer, porque aquí no nos da mucha luz el pasaje, podemos creer que ciertamente los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres porque eran hermosas, ¿sí? Pero esto molestó mucho a Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, ahorita me voy a ir para allá, en donde Dios se enoja con ellos, ¿sí? Y es por eso que decide destruir la tierra por causa de esa maldad, ¿sí? No solamente engendraron hijos de ángeles y mujeres humanas, sino que habla también de que empezaron a darse los gigantes, los famosos nefilim. ¿Los has escuchado? ¿Sí? Hombres de gran estatura, pues que prácticamente devoraban pues a la misma humanidad, a la creación de Dios, ¿sí? Entonces son corrientes que debemos de conocer. Podemos creerla o no podemos creerla, pero de que es un pasaje muy controversial, es controversial, ¿vale?
Ok, avanzando. La cita que te dije es Judas, Nuevo Testamento. Judas tiene nada más un capítulo, pero vamos al versículo 6, antes de Apocalipsis. Judas, versículo 6, dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? Da mucha luz este pasaje y como que refuerza un poquito el versículo del Antiguo Testamento que vimos, ¿sí? Donde habla de esos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿sí? Y como no guardaron su dignidad, Dios los ha encerrado en prisiones eternas. En este momento están encerrados en prisiones eternas. ¿Hasta qué día? Hasta el día del juicio, ¿sí? En ese día del juicio, Dios pues va a dar un juicio para ellos. Pero si te diste cuenta, un versículo más adelante sigue hablando del mismo tema y presenta a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el principal pecado de Sodoma y Gomorra? Que fueron contra natura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y lo peor, si es que lo quieres creer, ángeles con humanas, ¿sí? Porque las vieron hermosas, se encendieron en, ¿cómo se dice eso? En su laxirio, ¿sí? Se encendieron en sus pasiones y decidieron cometer acto vergonzoso delante de Dios. Vamos conociendo más de ángeles, vamos a avanzar. Ok, también, como lo dije, se pueden llamar ángeles de luz. ¿Por qué puse esto de ángeles de luz? Dice la palabra, no he encontrado el versículo, pero sí me lo sé. Dice que veremos cosas extrañas en los cielos, ¿sí? Y ahí anda metido todo el mundo, ¿verdad? El internet plagado con este tipo de cosas, de que de repente ya ven luces extrañas en el cielo. Y el ser humano le ha puesto un nombre. ¿Cuál es? OVNIs. ¿Quién cree en los ovnis? A ver, levanten la mano. No, ay. Ahorita sí, ¿verdad? ¿Qué tanto sabemos de los ovnis? Que viajan a gran velocidad, que son grises, que son cabezones, que son, ¿cómo se dice? De ojos saltones, ojos grandes, ¿sí? Yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto un ovni? ¿Sí? ¿Se le ha parado enfrente de ustedes y lo han visto? Entonces, ¿de dónde sacamos tantas cosas? Por ejemplo, en la Biblia sí menciona Ezequiel, ¿no? Ajá. No como tal. Ajá, no como tal, pero sí. Ok, entonces, ¿de dónde sacamos tanta conclusión, verdad? ¿Cómo dice Jaime Maussan? Y nadie hace nada. Y ciertamente ahí estamos metidos y hay un montón de gente metida en ese tipo de temas, ¿verdad? Pero nosotros, como cristianos, no nos consta, ¿verdad? Entonces, dice la palabra con este pasaje que estaba diciendo, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, todas estas luces que la gente graba, que la gente ve, ¿qué son? ¿No es acaso un engaño del diablo? Déjame decirte que cada vez, cada día, cada año, hay más personas que creen, ¿sí?, en una deidad de extraterrestres. Y es impresionante el número, ¿eh? De hecho, ya hay una secta, se llaman los raelianos, no sé si las has escuchado, ¿sí? Bien metidos en este tema, ¿sí? Hay un libro también que es muy famoso, se llama Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el que se fue sin ver la muerte en el Antiguo Testamento? Enoch. El libro de Enoch, ¿sí? En donde se habla mucho de todo esto, de ovnis, se habla mucho de los ángeles,
Se habla mucho de que Dios le reveló a Enoc y dejó un libro escrito. ¿Sale? Todo esto, pues, es engaño del diablo, ¿verdad? Que solamente quiere confundir. Estábamos hablando la semana pasada que el espíritu de Jezabel, el espíritu de Atalia, está en contra de las verdades bíblicas. No dejan que tú y yo busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y van a presentar 1000 dioses, 1000 cosas para desviar tu atención de lo que realmente es verdadero. Y eso sucede también. Pero pregunto, ¿quién está detrás de todos esos espíritus? El diablo. ¿Sale? Tiene nombre. El diablo. ¿Sale? El diablo que hace estragos, que constantemente quiere destruir el pueblo de Dios, que constantemente quiere apartar al pueblo de Dios a través de distintas cosas. Más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a ver, estamos hablando de ángeles. Hay dos tipos de ángeles: los ángeles de Dios y los ángeles caídos. ¿Sí? Aquellos que no guardaron su dignidad, que se rebelaron en contra de Dios, siguiendo a su líder. ¿Quién es? El diablo. ¿Vale? Nuevamente, el diablo. Vamos a ver los ángeles de Dios. En los ángeles de Dios hay 4 jerarquías. ¿Sí? Si alguien viene y te presenta otra jerarquía diferente a estas, ¿sí? Yo te voy a invitar, por favor, a que lo puedas anotar y que puedas estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Y puedas cotejar si la información es cierta o es falsa. ¿Sale? Pero al menos nos encontramos 4 jerarquías en los ángeles de Dios. Primero de ellos son los serafines. ¿Los has escuchado? Los famosos serafines. La palabra serafín o serafines significa los que arden. ¿Sí? Nos habla entonces que son seres de ¿qué? De fuego. Los que arden. Son indescriptiblemente hermosos. Si un serafín se te presenta, espero que no. ¿Sí? Si se te presenta, tú podrías decir, ¿y eso está bonito? A nuestros ojos. Recuerda que tenemos un cuerpo diferente. ¿Sí? Pensamos diferente. Entonces son indescriptiblemente hermosos, son seres ardientes o seres de fuego. Estos serafines rodean el trono de Dios y declaran su santidad. Constantemente están en ese lugar. ¿Sí? ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Rodean el trono de Dios y declaran su santidad. Y están en constante alabanza a Dios. Hay un himno, ¿sí? Que espero mi hermano lo pueda tocar algún día, que se llama Santo, Santo, Santo. ¿De dónde se ha extraído este himno? Precisamente de un canto en Apocalipsis, en el cual se va a estar cantando por todas las generaciones. ¿Sí? Santo, 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 engrandeciendo el nombre de Dios en todo su esplendor. Y estos serafines están constantemente adorando a Dios. ¿Sí? Constantemente llevando y presentando adoración a Dios. Pero ¿cómo son estos serafines? Bueno, pues una de sus descripciones, ya lo dije, es que son indescriptiblemente hermosos. Otra es que son seres de ¿qué? De fuego. ¿Sí? Está la santidad de Dios, ¿sí? Que son serafines de fuego o personajes de fuego. Tienen 6 alas. ¿Sí? Ya desde ahí como que ya no nos checa a nosotros, ¿verdad? Ay, yo solamente conozco los de 2 alas. Conozco a los bebecitos que pintan con alas. No. Está hablando de seres que tienen 6 alas. Imagínatelos. Con 2 de sus alas cubren su rostro. Con otras 2 de sus alas vuelan. Y con otras 2 alas cubren su cuerpo. ¿Sí? De esta forma. Imagínatelo. Cubren su rostro, cubren su cuerpo y al mismo tiempo vuelan. Se pueden mover en velocidades que ni siquiera podemos comprender. Bien, vamos a ver más adelante 2 versículos. O de una vez, Isaías capítulo 6,
¿Sí estás anotando las citas? Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías 6, 1 al 8 dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima de él. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí está hablando Isaías, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! Interesante pasaje, ¿verdad? Nos da una descripción detallada de cómo es ese querubín y qué función tiene específicamente delante del trono de Dios. Y es interesante también que ese querubín, en el momento que Isaías dice: soy hombre muerto, porque dice la palabra, ¿verdad? No hay quien vea a Dios y muera. ¿Sí? Él sabía que era hombre muerto, pero interesante, inmediatamente del altar donde está Dios mismo, sale ese querubín, ¿sí? Toma con unas tenazas un carbón encendido, recuerda que son seres ardientes, y lo pone en los labios de Isaías. Y le dice: no te preocupes, tu pecado ha sido quitado, ¿sí? No te preocupes, vas a vivir, ¿sí? Entonces, pero es interesante, ¿de dónde sale este querubín? De la misma presencia de Dios. Otros protegen, o los vemos en el jardín del Edén, ¿sí? Génesis. Ahorita avanzamos esa cita, ve preparando la cita. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y aquí voy a hablar ya no de los serafines, sino de los querubines. Es la segunda jerarquía de ángeles. Querubines. ¿Cómo son o qué significa? Los que alaban, adoran y bendicen. Los querubines son muy cercanos o próximos a Dios. Son ángeles con gran poder, nuevamente de gran belleza. Protegen el jardín del Edén, protegían en el arca del pacto. ¿Sí? Vamos a ver la primera cita, Génesis capítulo 3, versículos 24 al 25. Génesis 3, versículos 24 y 25, dice de la siguiente forma. Dice: después de que peca Adán y Eva, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí no hay una descripción como tal de los querubines, ¿verdad? A lo mejor se da más adelante, pero podemos ver que tienen poder para salvaguardar la integridad de las personas del árbol de la vida, ¿verdad? Protegieron ahí el jardín del Edén. ¿En qué forma? Como espadas ardientes que en una velocidad muy, muy fuerte, muy impresionante, podían cubrir todo aquel lugar. Otra cita, Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, versículos 16 al 20.
Dice así: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Ok, aquí se da una descripción también, ¿verdad? Dios manda hacer a Moisés el arca, ¿sí? Y encima del arca, el propiciatorio, se llama la tapa, está hecha de oro puro, y manda poner, ¿qué? 2 querubines. Estos querubines tienen extendidas sus alas uno frente a otro, pero están cubriendo, ¿qué? El altar, perdón, el arca. ¿Qué había en el arca? 3 cosas. La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná del cielo. ¿Sale? Entonces, ¿qué están protegiendo? La obra de Dios, la presencia de Dios. Recuerda que están muy cercanos a Dios. El arca estaba puesto en el lugar santísimo, y el lugar santísimo, ¿qué representa? La presencia de Dios. Entonces constantemente están en la presencia de Dios, son seres de gran poder. Entonces vemos otra historia, por ejemplo, cuando David está transportando el arca. Cuando salía a las guerras transportaban el arca, ¿sí? Se movía el campamento. Entonces en una ocasión, uno de los bueyes que transportaba el arca, por causa del camino pedregoso, iba a tropezar, ¿verdad? Y un personaje llamado Usa se acerca y detiene el arca para que no caiga esta. ¿Recuerdas esa historia? ¿Qué sucede? En ese momento dice la palabra que cayó fulminado. ¿Quién actuó ahí? Decimos muchas veces, fuego cayó de Dios, fuego cayó del cielo, ¿sí? ¿Qué es ese fuego? Querubines, ¿sí? Guardando, ¿qué? La santidad de Dios. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Ahora, se podría decir que antes eran 4 querubines. ¿Qué crees? Ahora nada más son 3. ¿Qué pasó con el cuarto? ¿Quién es? Estamos hablando de seres poderosos, muy poderosos. No tenemos idea qué poder tienen. Estamos hablando del segundo en jerarquía que Dios diseñó, ¿sí? Desde la creación, desde su creación más bien, ¿sí? Ahora uno de ellos se ha revelado, ¿sí? Y ha llevado a muchos ángeles. ¿Cuánta parte dice? 3/4 partes de ángeles que cayeron por rebelarse, por seguir a Satanás, por seguir a ese querubín, ¿sí? Y esto habla del poder que tiene. Decía yo que son hermosos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver descripciones acerca de esos querubines. Avanzamos. El tercero en jerarquía se llaman arcángeles. Arcángeles, ¿sí? Y la Biblia por lo menos nos menciona 2 de ellos. ¿Quiénes son? Miguel y Gabriel. Miguel, pues, es jefe de ángeles, ¿sí? Eso se refiere a arcángel. Arc, ¿sí? Una palabra A-R-C. Arc significa principal, significa al frente, significa el que está en la puerta, ¿sí? De tal forma que él es uno de los principales que están sobre muchos ángeles. Y el otro es Gabriel. El nombre de Gabriel significa el poderoso,
¿sí? Y se menciona por lo menos a ellos 4 veces en la Biblia. Arcángel entonces es jefe de ángeles, ¿sí? Jefe de legiones. La palabra de Dios maneja la palabra legión. ¿Qué es una legión? Pues significa muchos ángeles. Esta legión estaba constituida muchas veces por 3,000 a 5,000 personas en el ejército, pero aquí no es un ejército, sino ejército celestial, ¿sí? Miguel y Gabriel al frente de legiones de 3,000 a 5,000 ángeles. Imagínate si realmente Dios te manda a cuidar, ¿sí? Porque es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que los ángeles se han sido puestos para el cuidado, para el servicio de sus hijos. ¿Sí? Aquí levanta tu mano. Entonces, cuando Dios te cuida, cuando Dios te envía un ángel, no te envía un ángel chiquito, un ángel de la guarda como te lo pintaron. Eso es mentira. Dios por lo menos te envía, ¿sí? 3,000 a 5,000 ángeles, ¿sí? Y tú te preguntarás, ¿y por qué tantos? Más adelante vamos a verlo, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad que operan en un mundo celeste que no podemos ver, pero que están aquí. ¿Sí? Imagínate si Dios no enviara a Miguel o a Gabriel para guardarnos con todas las legiones de ángeles. Sería un caos la vida, ¿sí? Lo vimos ya antes en el Génesis, ¿verdad? Donde vimos a los nefilim, los gigantes, ¿sí? Dios decide destruirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ángeles caídos que estaban haciendo grandes estragos en la humanidad. Muy bien, avanzo. El arcángel lo vamos a ver en combate contra ángeles rebeldes. Dirigen y cumplen una función muy elevada. ¿Sí? Si Dios quiere mandar a hacer algo, por ejemplo, que te ayude en un problema, pues Él va a enviar un ángel. Pero para enviar a un arcángel significa que es algo muy específico, algo muy grande que Dios quiere. Vamos a ver, por ejemplo, algunos. Dirigen y cumplen una función muy elevada. Por ejemplo, vámonos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Este es un pasaje muy interesante. Capítulo 10, versículos 12 al 13. ¿Ya lo tenemos? Daniel 10, 12 ¿y qué dije? 12 y 13. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Muy bien, ¿qué sucedió ahí? 2 personajes se están manejando aquí, bueno, 3 personajes, ¿sí? Estaba ahí el ángel Gabriel, donde Dios escuchó la oración de Daniel. Entonces Dios le dijo a Gabriel, uno de los arcángeles, ve y dale esta respuesta a la oración de Daniel. ¿En cuánto tiempo contesta Dios? Así. ¿En cuánto tiempo se mueve un ángel? Así, rápido. ¿Sí? Pero su respuesta, ¿cuánto tiempo tardó? 21 días. ¿Por qué? Porque dice que el príncipe de Persia, no está hablando de un varón hombre, está hablando de una potestad demoníaca, ¿sí? Lo retuvo, estuvo luchando con él
21 días sin poder pasar para llevarle el mensaje a Daniel. Dice que entonces fue necesario que viniera ¿quién? Miguel, ¿sí? Y le hiciera ahí el paro, como se dice vulgarmente, ¿sí? Entonces pudo llegar el mensaje a Daniel y le dice: Daniel, tu oración fue contestada así, pero tardé 21 días porque una ente espiritual me detuvo 21 días. ¿Sí? Aquí podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué el Señor no me ha contestado? Pues, se debe a muchos factores, pero uno de ellos es este, ¿sí? Porque hay principados y hay potestades que estorban los planes de Dios. Interesante, ¿no? Muy bien, vámonos a otro. Hoy en día hay muchas personas que agarran a los ángeles a su forma y a su manera, ¿sí? Y muchas veces dicen: no, pues voy a orar a los ángeles para que vengan y hagan esto, ¿sí? O cambian las palabras. Hay muchas iglesias en las cuales se reprendo espíritu de maldad. ¿Será correcto esto? ¿Sí? Otras palabras: reprender, decretar, afirmar, atar, desatar, ¿sí? Palabras que tú dices: wow, ¿no? Este hombre está bien espiritual. Mentira. Vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a esto. Judas, vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Judas, capítulo 8, versículo 9. Perdón, versículo 8 y 9. Es capítulo 1, el único que... Versículo 8 y 9. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Otra vez voy a leer eso. Blasfeman de las potestades superiores. ¿De quiénes estamos hablando? De ángeles, arcángeles, serafines y querubines, aún de Dios mismo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo, disputándose ¿qué? El cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ok, aquí vemos varias cosas interesantes, ¿verdad? El mismo arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Aquí hay otro punto interesante. Pero está contendiendo con el diablo, ¿sí? Y ni aún el diablo, ¿qué dice? Se atrevió a maldecir al propio Satanás. No caigamos en este error, hermano, hermana, ¿sí? Es correcto decir que el Señor te reprenda. ¿Quién? El Señor Jesús. Pero tú, atar, desatar, y lo que estaba poniendo aquí, reprender, no lo hagas, ¿sí? Eso le corresponde a Dios. Recuerda que los ángeles no están para que nosotros los mandemos, sino están a nuestro servicio. ¿Para qué? Para guardar la obra de Dios, para guardar a la creación de Dios. Entonces vemos aquí que es un ser poderoso, ¿verdad? Arcángel, estamos hablando de Arcángel Miguel, tercero en la jerarquía. ¿Contra quién? Contra alguien que estuvo en segundo rango, querubín, mucho más fuerte, más poderoso, ¿sí? Quizá que el mismo arcángel, ¿sí? Pero a final de cuentas Dios hace su obra y su voluntad. Amén. Cuarto rango, ¿quién queda aquí? Los ángeles. Ok, ángel, como lo vimos al principio, significa mensajero o al servicio de los creyentes. Sí, son mensajeros de Dios, y a ellos sí los conocemos como con dos alas. Sí, tan solamente vuelan, pero vuelan muy rápido. Sí, y son igualmente fuertes, quizá no tanto como los arcángeles, como los querubines, como los serafines,
pero sí son mensajeros que tienen fuerza, que son también igualmente poderosos en fuerza. Estos brindan protección, luchan contra los demonios, ellos sí se meten en primeras filas, luchan contra los demonios y protegen ¿a quién? A la iglesia, principalmente. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Tenemos algunos ejemplos, si gustas anotar las citas para poder avanzar más rápido. Tenemos, por ejemplo, cuando Jacob se duerme y ve una escalera que baja del cielo, y en esa escalera ve ángeles de Dios subiendo y bajando. La cita es Génesis 28, 10 al 12. Vemos en otro pasaje, Génesis 19, 1, están en Sodoma y Gomorra y se presentan 3 ángeles, ¿sí? En sí eran 2 ángeles, porque uno de ellos ¿era quién? Se cree que era Jesús. Otros ángeles nos los vamos a encontrar en Daniel capítulo 6, versículo 19 al 23. Daniel 6, 19 al 23. Los vamos a ver en el foso de los leones, ¿sí? Cuando están guardando la vida de Daniel. Otros nos los vamos a encontrar en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28. Y aquí es el nacimiento de Jesús, la cita que te di hace rato, donde Lucas 1, 26 al 28. Ahí dice que miles y miles de ángeles comenzaron a dar las buenas noticias y se oyó un canto en el cielo, ¿verdad? Alabando el nacimiento del Señor Jesús. Otros ángeles nos los vamos a encontrar en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. Es cuando Pablo está siendo encarcelado. Y vamos a leer esa cita, esa cita sí. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11, fíjate lo que dice. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Sí? La libertad entonces ahí que le da, ¿verdad? Y podemos ver también qué es capaz de hacer un ángel. ¿Qué hizo? Burló a los guardias, no fue visto. A pesar de que hubo un gran resplandor, no se despertaron. ¿Sí? Le quitó lo que tenía en sus manos, estaba sujeto con cadenas, las rompió. Pudo abrir las puertas de todo aquel lugar. ¿Sí? Inmediatamente iban caminando y antes de cruzar la puerta por sí misma se iba abriendo. Entonces, ese tipo de cosas hacen los ángeles, ¿verdad? Con un mandato específico, pero vemos que son seres de luz también, pero que son seres fuertes y que pueden hacer prácticamente muchas cosas. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Ya te estás durmiendo? ¿Me aguantas otro poquito? Es que es un tema un poquito largo. Ok, ya vimos entonces los ángeles de Dios y sus jerarquías. ¿Cuáles son? Serafines, querubines, arcángeles y ángeles. ¿Sale? Ahora vamos a ver del otro bando, del otro lado. ¿Sí? Ángeles caídos. Empezamos con, primeramente, Satanás, en jerarquías. Voy a hablar nuevamente de jerarquías. Ok, nos encontramos primeramente a Satanás, que antes era ¿qué? Un querubín. No
No es un ángel, era un querubín. ¿Sale? A Satanás se le conoce diferentes nombres: hijo de la mañana, Lucifer, Satanás, adversario, diablo, acusador, príncipe de este mundo, dragón, príncipe de los demonios, maligno, serpiente antigua, padre de mentira, ángel de luz, usurpador. ¿Y qué otros nombres podemos darle? Chanclas. ¿Qué otro? Hay muchos, ¿verdad? Ok, la caída de Satanás. Vámonos a Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículos 12 al 15. Fíjate lo que dice. Isaías 14, 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí hay otro nombre, ¿verdad? Lucero. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, y que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y aquí nos da una pequeña descripción de la caída, ¿verdad? ¿Por qué fue esa caída? Porque quiso ser igual a Dios. Quiso ocupar el trono que únicamente le corresponde a Dios. Esto está hablando de que era un querubín realmente poderoso. Ya para haber pensado él mismo que podía hacer esto es porque se le subió, ¿verdad? Porque realmente era un ser poderoso. Pero por causa de eso, le dice en el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Qué significa la palabra Seol? Infierno. Eres enviado hasta el infierno, ¿sí? Por querer rebelarte en contra de Dios. Otra cita, Ezequiel. Antes de Daniel, Ezequiel 28, versículos 12 al 18. ¿Ya lo tenemos? Ezequiel 28, del 12 al 18. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Pongamos atención. Va a dar una descripción de cómo era Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿de qué? De hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, ¿qué dice? Querubín, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones,
Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Wow! ¿Qué descripción? Más fuerte no puede estar esta descripción. Ya vimos que era un querubín, ¿sí? Que estaba ¿en dónde? En el altar de fuego. Es un ser de fuego, ¿sí? Pero ahí se añade otra cosa. Dice que los tamboriles fueron diseñados para él, ¿sí? Esto habla de que están en constante, los querubines en constante alabanza a Dios. Saben tocar todos los instrumentos, ¿sí? Son músicos por excelencia. Es por eso que actualmente la música tiene tanto poder y es música muy buena, no voy a decir que no. ¿Pero por qué? ¿Quién está detrás de toda esa música? El que fue querubín. ¿Quién es? El diablo. Ajá, mucha música muy buena, ritmos muy atractivos, pero realmente actualmente hay mucha mala letra en las canciones. Si tú escuchas una canción de los 70s, es muy diferente a una canción actual, ¿sí? Una canción actual, ¿cómo es? ¿De qué habla? Drogas, sexo, infidelidad, ¿qué otra cosa? Vino, mujeres, ¿sí? Y anteriormente como que le bajaban un poquito al tono, ¿verdad? Del desamor, ¿sí? Etcétera. Pero ¿quién está detrás? El diablo. Ok, empezamos ya a conocer más acerca del diablo, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo, y vuelve a aparecer aquí Miguel y sus ángeles luchaban contra ¿quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí hay una cita, ¿verdad? Nuevamente que da una descripción en el momento que son lanzados. Hubo una gran guerra en el cielo, ¿sí? Y vemos a quién, a un arcángel poderoso, Miguel, peleando con el diablo y peleando con los ángeles que se habían revelado. Pero dice la palabra que no hubo para ellos lugar en el cielo y fueron arrojados ¿a dónde? Algunos pasajes dijeron el Seol, pero aquí dice a la tierra. ¿Sí? Estoy comenzando con esto para que podamos darnos cuenta y abrir los ojos de por qué tenemos tantos problemas. ¿Sí? El diablo y sus demonios son ángeles caídos, hacen estragos en las familias, en la iglesia principalmente, ¿sí? De tal forma que la obra de Dios no avance o se entorpezca por un tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 2, alguien que me ayude a leer esa cita. Efesios 6, 2. Rápido, hermanos, el clima bíblico. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primero de Estoy mal. tu promesa. 6. Perdón, estoy mal. Más adelante. 10. Efesios 6, 10, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el Padre de su poder. Vestíos Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. hasta ahí.
Dice que debemos de estar firmes, ponernos la armadura de Dios. ¿Para qué? A ver, vamos a leerlo. ¿Para qué? Para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Ojo, el diablo no se va a presentar delante de ti y te va a hacer buh, espántate. No. Él ocupa ¿qué? Recuerda que él es jefe y tiene jerarquías. ¿Qué va a enviar? Principados, potestades, ¿sí? Tronos, etcétera. Y lo peorcito, demonios alrededor de ti, operando ¿para qué? Para destruirte, ¿sí? Principalmente para destruirte. Recordemos que Dios creó todo. Leíamos el pasaje, ¿verdad? Que Dios fue el creador de todo, ¿sí? Él creó principados, potestades, todo, ¿sí? A Dios no se le escapó nada, ¿sí? Aún el mismo diablo, todo lo que hace, no se le escapó a Dios. Dios conoce todo esto, ¿sí? Colosenses 1:16. Está adelantito, Filipenses, Colosenses 1:16. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pongamos atención aquí, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces no nos espantemos, todo fue creado por Dios, por Él y para Él. Muy bien, aquí vamos a ver entonces. Ya vimos que en primer rango, ¿quién está? Satanás. Vámonos al segundo, como dije, jerarquía, la segunda jerarquía. Y nos vamos a encontrar con tronos. ¿Ya lo tenemos? Para poder comprender mejor esto, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículos 24 al 26. ¿Ya lo tenemos? 15, 24 al 26. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él claramente, se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando aquí ya de Cristo Jesús, pero todo va a quedar sujeto bajo los pies de Jesús. Muy bien, en este segundo orden están los tronos, ¿sí? Los famosos tronos. Y tú dirás, pues esa palabra es nueva para mí, ¿sí? ¿Y realmente hay una organización en un ámbito espiritual de maldad? Sí. ¿Por qué? Porque hemos estudiado que todos los seres angelicales son ¿qué? Muy inteligentes, ¿sí? Muchas veces nosotros tomamos de tontitos a los ángeles, ¿verdad? Y a los demonios. No, ten cuidado con esto, ¿sí? Son seres inteligentes. De hecho, una de las traducciones de la palabra ángel es esta: seres inteligentes, muy inteligentes, ¿sí? Dice el apóstol, porque no desconocemos las maquinaciones del diablo. O sea que también piensa, ¿sí? Y anda buscando ahí, ¿verdad? A ver a quién hacer caer y la forma cómo hacerla caer. ¿Recuerdas que la semana pasada mencioné uno de los versículos que decía que están en una reunión Dios y los ángeles y está Dios diciendo, ¿y cómo vamos a hacer caer a aquel rey? Y se levanta un espíritu de mentira. ¿Sí recuerdas que hablé de eso? Espíritu de mentira. Entonces el diablo va a buscar de una u otra forma. Entonces va a ocupar tronos. ¿Qué significa tronos? Maquinaciones de maldad. Están sentados nada más pensando
de qué forma van a hacer algo para hacer caer al pueblo de Dios o hacerte caer a ti o hacer caer a alguien de tu familia. Tronos, los que se sientan para gobernar. ¿Sí? Para gobernar se necesitan súbditos, quiere decir que están al frente también de muchos ángeles caídos. Tienen poder y tienen autoridad, lo que ellos piensen y digan se tiene que ejecutar. Los tronos, pues los tronos hay en cada lugar. ¿A qué me refiero? A países, a regiones, así como tú ves los DVDs que tienen región 4, región 6, ¿sí? Es lo mismo. Estamos hablando de lugares diferentes. Entonces, imagínate, hay un trono tan solamente para México, ¿sí? Hay una hueste de maldad que está nada más pensando a ver de qué forma entorpece la obra de Dios en México para que no prospere la obra de Dios. ¿Sí? ¿A quiénes mandan estos? Pues obviamente a los de menor rango, a demonios, que son seres inteligentes. Los tronos se sientan o se asientan con autoridad sobre las naciones. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? ¿Qué hace el que está en un trono? Solamente piensa, ¿sí? Está maquinando perversidades, maldades, ¿sí? Y una vez que da con una, la dice y se tiene que ejecutar. ¿Sí? Pero él sigue maquinando, o ellos siguen maquinando maldades sobre las naciones. ¿A quién se le ocurrió, por ejemplo, el holocausto de Hitler? A un trono, a una potestad llamada trono. Tercer rango, dominios. Dominios, tradúcelo como demonios también. Y estos tienen control sobre lugares, ¿sí? Esperando lo que diga el trono, se va a ejecutar, pero estos dominios, como lo dice su nombre, tienen dominada a una parte del mundo, o una parte, un país o un lugar. Cauterizan a las personas, son encargados de cauterizar a las personas y cegar el entendimiento de las personas. Tú puedes estarle hablando a una persona acerca de Cristo y una y otra vez, pero pareciera que no te escuchan. ¿Por qué? Porque hay un dominio. ¿Sí? Porque tienen cauterizada su mente, su entendimiento, cegados sus ojos, sus oídos cerrados, para que no escuchen. Siguiente, número 4, principados. Ya estoy a punto de terminar, Principados. Como lo dice su nombre, pues son príncipes, ¿sí? Están como principales, debajo de los dominios. Y significa los que gobiernan con autoridad en naciones enteras. Ajá, pero este es un poder delegado. ¿Delegado de quién? Velo más arriba. De un dominio, ¿sí? Que está obedeciendo al trono. ¿Sí? Viene desde arriba, desde el diablo dice, a ver, pone sus tronos para que decidan lo que ha de hacerse. Entonces todo está perfectamente estructurado. ¿Sí? Ok, estos principados, como lo dije, tienen un territorio bajo responsabilidad. Estos son territoriales, como lo estoy diciendo. Y, por ejemplo, leíamos al príncipe de Persia, ¿verdad? El príncipe de Persia, ¿quién era? Un principado que obstaculizó que el arcángel Gabriel fuera a dar el mensaje, no lo dejaba pasar, tiene poder. Si hablamos que el arcángel Miguel y Gabriel son poderosos, para no haber dejado pasar a ¿quién era? A Gabriel, ¿sí? ¿Qué tanto poder tenía el principado? Se mencionan dos, príncipe de Persia y príncipe de Tiro, ¿sí? Potestades muy fuertes, principados, príncipes que entorpecen el mandato de Dios. Por último, más bien antepenúltimo, tenemos potestades. Están en quinto lugar. Potestades, rebeldes en contra de Dios. ¿Sí? Estos también tienen cierta autoridad y superioridad sobre legiones para dar permiso. Pero todo viene ¿desde dónde? Desde arriba. Se parece mucho a México, ¿verdad? Todo lo que se hace viene
desde arriba, desde el poder. Por último, número 6, huestes de maldad. Aquí sí es donde ya nos tocan los controlazos a nosotros, Huestes de maldad, principalmente, ¿qué son? Demonios, espíritus de maldad. Estos entorpecen, ¿qué crees? A las familias, obstaculizan a las iglesias, crean problemas, crean divisiones. Una hueste, como lo dice su propio nombre, está estacionada, permanece. ¿Sí? Por ejemplo, para que entendamos esta palabra hueste, es cuando los pájaros hacen su nido. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Para qué hace su nido? Para permanecer, ¿sale? Así es como está una hueste. Llega a un lugar donde, no sé, donde hay 1000 problemas. Voy a hablar, por ejemplo, de un hogar. Sí, espero que no sea tu casa. En tu casa comienza a haber problemas. En tu casa comienza a haber situaciones, ¿sí? Quizá más fuertes. Algunas hasta dicen, ay, se movió algo, o vi algo. ¿Qué son? Huestes de maldad, demonios o espíritus de maldad, que fueron mandados ¿desde dónde? Desde tronos, principados, potestades, etc. Ok, entonces estos se anidan. Cuando tú abres la puerta al diablo de alguna forma, por ejemplo, formas en que podemos abrir la puerta hacia lo espiritual de maldad. A ver, ejemplos. Cuando ves una película de terror, cuando lees un libro de metafísica, cuando practicas magia, hechicería, magia blanca, algún ritual, ¿sí? O pon o enciende una vela de tal color, estás abriendo puertas a esas huestes, que si entran estas huestes tanto a tu propio cuerpo como a tu propio hogar, van a anidar y van a permanecer mucho tiempo. Ok, estamos hablando entonces de que son demonios y son espíritus. Te voy a dar una lista de lo que hacen estos espíritus. O están, yo puse aquí, espíritus relacionados a. ¿Sí? Ponme mucha atención. Espíritus que van a entorpecer tu vida relacionado a la enfermedad, el enojo, lo voy a decir, son muchos, no los anotes. Enfermedad, el enojo, la ira, el rencor, la idolatría, la homosexualidad, el lesbianismo, ya dije la rebeldía, la brujería, la hechicería, la metafísica, la astrología, el homicidio, la pereza, el vicio del alcohol, el vicio del cigarro, el vicio de las drogas, la depresión, la lujuria, la infidelidad, la pornografía y todo lo que acabe en fía. ¿Vale? Todos estos estragos son un plan bien maquinado del diablo. ¿Sí? Yo te invito, hermano, hermana, a que podamos abrir bien los ojos. Todo este mensaje lo quise dar principalmente para desmantelar toda obra del diablo. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. El que te hizo ofender en la mañana no fue la persona, créelo, no fue. ¿Sale? Quien te hizo enojar en la mañana fue una hueste de maldad, ¿sí? Que fue dada una orden desde arriba, desde el diablo, porque quiere deshacer tu hogar, porque quiere que no te congregues, porque quiere hacer grandes estragos en tu vida, ¿sí? De tal forma que no busques a Dios. Es más, te va a dar flojera congregarte. Vas a decir, ¿y con estos problemas tengo que ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué crees? En el momento que lo piensas, el diablo ya ganó. Y comienza a hacerse una hueste de maldad en tu corazón y en tu propio hogar. Pero, hermano, con todo esto no te quiero preocupar. Vámonos a Romanos capítulo 8. Y aquí sí te invito a ponerte de pie.
Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y nos ponemos de pie, por favor. Desde el 34, desde el 33 vamos a leer. Si tienes Reina Valera, léelo conmigo, por favor. Romanos 8, 33 al 39. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok, dice así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando tú le das lugar al diablo, entonces sí preocúpate, porque el diablo puede hacer grandes estragos en tu vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por lo que tú haces en este momento. Gracias por esta palabra